¿Qué puede pasar en las elecciones argentinas de este domingo? 3 escenarios electorales: malo, neutral y bueno. Veámoslo. Este domingo se celebrarán elecciones de medio término en Argentina y a través de ellas se renovará una parte de los miembros del Congreso, concretamente la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado. El resultado de estos comicios, por tanto, será determinante de la capacidad legislativa que vaya a poseer Javier Milei durante la segunda mitad de su mandato. ¿Y qué escenarios electorales serían favorables o desfavorables para que el gobierno de Javier Milei pudiese proseguir con su agenda liberalizadora y reformista? Bueno, vamos a organizar el análisis en torno a 3 porcentajes de voto para la Libertad Avanza, para el partido de Javier Milei. 30% de todo el voto emitido este domingo, 35% de todo el voto o 40%. La conversión de estos porcentajes en diputados y en senadores no es ni mucho menos automática, porque depende de cómo se distribuya este 30, 35 o 40% del voto. Estamos hablando de circunscripciones provinciales en las que rige el sistema DONT y, por tanto, ya digo, la distribución territorial del voto también es importante para traducir esa distribución territorial del voto en representación política en las cámaras y, por tanto, en capacidad legislativa. Aún así, grosso modo, sí cabe dibujar 3 escenarios distintos en función de estos 3 porcentajes del voto agregado: 30, 35 y 40%. En primer lugar, ¿qué implica que la Libertad Avanza consiga alrededor del 35% del voto? Este es probablemente el resultado central que ahora mismo está descontando el mercado. Incluso podría ser que algo menos del 35%, 34, 33, incluso 32%, y es un escenario en el que resulta altamente probable, aunque no estaría garantizado, dependería de la distribución del voto, que el partido de Javier Milei consiguiera un tercio propio de diputados en esta Cámara. ¿Y por qué un tercio propio de diputados es tan importante? Pues porque si la Libertad Avanza cuenta con un tercio propio de diputados leales a Javier Milei, entonces las cámaras no van a tener la capacidad de superar los vetos presidenciales. Es decir, que durante la segunda mitad del mandato no se aprobaría ninguna ley que fuera en contra de la agenda de Javier Milei. Y eso es así porque para superar un veto presidencial es necesario contar con 2/3 de los votos en ambas cámaras. Si Javier Milei, si la Libertad Avanza se asegura un tercio de los votos en la Cámara de Diputados, entonces el veto presidencial durante la segunda mitad del mandato está garantizado. Y eso implica que, por ejemplo, no se aprobarían, como se han venido aprobando durante los últimos meses, nuevas leyes que disparen el gasto público y pongan en riesgo el equilibrio presupuestario. Aún así, este 35% del voto solo aseguraría que no se aprobaran malas leyes para la Argentina, pero no garantizaría ni mucho menos que se vayan a poder aprobar buenas leyes desreguladoras, liberalizadoras para el país. Porque con un 35% del voto, en cualquier caso, el gobierno de Javier Milei necesitaría pactar con la oposición, aunque sean aliados potencialmente naturales o cercanos, para constituir ambas cámaras y para tener mayoría en ambas cámaras una vez constituidas. Y si ambas cámaras no refrendan un proyecto de ley, este no sale adelante. Solo habría una pequeña ventana de oportunidad para aprobar ciertas reformas normativas, que sería que el Ejecutivo utilizara los DNUs, los decretos de necesidad y urgencia, porque para ser tumbados es necesario que ambas cámaras los tumben. Y aunque matemáticamente podrían seguir tumbándolos, es verdad que con un 35% del voto de la Libertad Avanza se complicaría bastante organizar a toda la oposición, sobre todo en la Cámara de Diputados, para votar en contra. Y por tanto, a través de los DNU, el gobierno de Javier Milei podría seguir reformando algunas normas con los límites que establece la Constitución a los DNU. En pocas palabras, resumen práctico, con un 35% del voto, Argentina caería en una especie de bloqueo doble. El legislativo no sería autónomo para aprobar ninguna ley, porque el Ejecutivo la podría bloquear y el Legislativo no podría superar el veto del Ejecutivo, pero a su vez el Ejecutivo tampoco podría promover la aprobación de nuevas normas,
salvo pequeños cambios a través del uso del DNU, porque para grandes cambios necesitaría mayorías políticas en las cámaras que con un 35% del voto no va a tener. Segundo escenario, el escenario optimista para el gobierno de Javier Milei, la Libertad Avanza consigue el 40% de todo el voto. En ese caso, el gobierno de Javier Milei se garantiza en diputados el tercio de bloqueo para evitar el levantamiento de vetos presidenciales. Además, se volvería ya casi imposible tumbar los DNUs, porque sería complicadísimo poder organizar a toda la oposición para que en diputados rechazara también los DNU, y sobre todo se podrían aprobar reformas legislativas mucho más profundas para el futuro de Argentina. Y se podrían aprobar no tanto porque el gobierno de Javier Milei vaya a tener una mayoría suficiente en ambas cámaras, que sobre todo en el Senado, como solo se renueva un tercio, no la va a tener, aunque tenga el 40% del voto, sino porque un 40% del voto supondría un refrendo popular al proyecto económico de Javier Milei, y por tanto la oposición, viendo ese refrendo popular, estaría más abierta al diálogo y a aprobar las reformas que le plantee el gobierno de Javier Milei. En otras palabras, cualquier resultado electoral en el que la Libertad Avanza consiga más del 35% de todo el voto, no digamos ya más del 40% de todo el voto, sería positivo para los mercados financieros de la Argentina. La prima de riesgo se comprimiría, el dólar bajaría y a su vez el mercado bursátil subiría, tanto más cuanto más supere ese 35%. Y en este sentido, si en función del resultado electoral queréis incrementar vuestra exposición a la economía argentina, esto es algo que podéis hacer a través de la entidad que apadrina este vídeo, Besto. Besto es una aplicación financiera española participada por el grupo financiero andorrano Creant, con más de 75 años de trayectoria en el Principado, y que lo que pretende es facilitar el acceso a los mercados financieros a los ciudadanos. Con esa finalidad, Besto ha desarrollado diversos productos financieros, como por ejemplo una cartera temática compuesta por acciones de grandes compañías argentinas cotizadas en la bolsa estadounidense. Empresas como Mercado Libre, como YPF, como Banco Macro, como Grupo Financiero Galicia, como Pampa Energy o como Vista Energía. Todas ellas compañías que operan en Argentina pero que cotizan en los Estados Unidos y que, si la economía argentina crece sólidamente, tenderán a revalorizarse. Si quieres obtener más información sobre Besto y sobre su cartera temática en acciones argentinas, puedes obtenerla pinchando en el enlace que aparece en la caja de descripción de este vídeo o en el comentario destacado. Y vamos ahora con el tercer posible resultado electoral que quería comentar en este vídeo. La Libertad Avanza consigue un 30% del voto. De los tres, este sería, claro, el peor escenario, no solo porque el porcentaje de voto es el más bajo, sino también por cómo se traduciría en poder legislativo. Con un 30% del voto, la Libertad Avanza no contaría ni con el tercio de bloqueo propio en diputados, es decir, el legislativo podría seguir coaligándose para aprobar incrementos del gasto público que destrozaran el equilibrio presupuestario y, por tanto, la sostenibilidad financiera del Estado argentino. Tampoco, a su vez, se podría evitar que las cámaras tumbaran los DNUs que pudiese querer sacar el gobierno de Javier Milei, y por supuesto ya nos podríamos olvidar de cualquier reforma legislativa de calado, no solo porque el partido de Javier Milei y sus aliados naturales no tendrían mayoría en las cámaras, sino porque además el proyecto político y económico de Javier Milei quedaría muy seriamente tocado. La oposición entendería que el grueso de la población argentina ya no respalda al gobierno de Javier Milei. De hecho, un porcentaje del voto por debajo del 30% incluso podría poner en riesgo la supervivencia del gobierno durante esta segunda mitad de mandato. Con un 30% o menos del voto en las elecciones de este domingo, por supuesto, la prima de riesgo aumentaría, el dólar tendería a dispararse y a su vez y sobre todo los mercados bursátiles se hundirían. Porque además ese 30% tiene una importancia simbólica, tanto en las PASO de agosto de 2023 como en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Javier Milei recibió el 30% del voto.
Es decir, que más o menos, grosso modo, el 30% del voto son los votantes fieles a Javier Milei, el porcentaje de votantes que es verdaderamente libertario. Por encima del 30% es todo voto prestado, voto del PRO, voto del centro-derecha, pero no libertarios convencidos. Claro, si Javier Milei ni siquiera llegara al 30%, que era su porcentaje de voto más fiel, más leal, eso indicaría que incluso los votantes de La Libertad Avanza están quedando desencantados del proyecto que les ha planteado y que ha desplegado Javier Milei. Por tanto, y en definitiva, resumen práctico para no perderse en las elecciones de medio término de este domingo, cualquier resultado en el que La Libertad Avanza consiga entre el 34 y el 35% del voto, muy probablemente sea neutral tanto políticamente como a efectos de los mercados. Las cosas seguirían como hasta ahora. Cualquier porcentaje por encima del 35%, no digamos ya por encima del 40%, sería positivo para los mercados porque indicaría que la agenda reformista y liberalizadora de Javier Milei podría seguir avanzando, y cualquier porcentaje por debajo del 34-33%, sobre todo ya del 30%, sería negativo para los mercados financieros porque indicaría que a partir de este domingo no solo no se aprobarían nuevas reformas en Argentina, sino que se revertirían buena parte de las aprobadas y, por tanto, la trayectoria de la economía, de la inflación, de la estabilidad macroeconómica se vendría abajo. La mayoría de argentinos, pues, será la que decidirá si desea darle una oportunidad a su país para que prospere y se desarrolle en el futuro, o si en cambio prefiere seguir instalado en un sistema extractivista y clientelizador que ha condenado a la Argentina al estancamiento y a la mediocridad a lo largo de las últimas décadas.